Vamos también a aprender a dibujar otro tipo de cuerpos mucho más robustos, por ejemplo, mucho más delgados, eh, cuerpos mucho más altos, mucho más bajos, así como cuerpos de niño, porque por ejemplo para el dibujo de niño no vamos a ocupar las 8 cabezas de las que les hablaba, sino van a ser menos y es un poquito complicado definir cuál es la proporción de un niño, ya que como está en constante crecimiento, eh, es dependiendo de la edad en la que uno puede eh, saber cuántas son, cuál es el número de medida de cabezas que su cuerpo tiene con respecto a toda la proporción. Entonces, más bien eso lo vamos a ir practicando con el paso del tiempo. Vamos a tomar referencias fotográficas de niños de la edad que queramos dibujar. Por ejemplo, aquí estoy dibujando un niño más o menos como de 8 años. Si se dan cuenta la proporción de cabezas, aquí vamos a irlo comprobando. Son 3, 4, 5, 6 cabezas. Más o menos es la proporción de un niño entre 7 y 8 años. Y entre más chicos son, la cabeza es un poco más grande con respecto al cuerpo. Si ustedes se fijan en un bebé, la cabeza va a ser mucho más grande que el cuerpo. De la misma forma, por ejemplo, si queremos dibujar una persona robusta o un poco más gordita, vamos también a tomar de referencia las 8 cabezas, pero el dibujo de las estructuras va a ser distinto. Por ejemplo, aquí en la figura del tórax podemos hacerlo un poco más ancha. Si queremos hacer un personaje mucho más, con mucho más volumen, con mucho más peso o masa corporal. Por ejemplo, aquí podemos dibujar el estómago. Si queremos dibujarle un estómago más grande, igualmente los brazos. También vamos a tomar de referencia las figuras geométricas de las que les hablaba. Obviamente primero haciendo marcando el esqueleto. Y a la hora de empezar a buscar las figuras geométricas para darle volumen al cuerpo, vamos a tener figuras geométricas mucho más anchas. Y así podemos ir creciendo el volumen de nuestro personaje. Por ejemplo, si queremos hacer una cabeza más redonda, hacemos un círculo ya no tan ovalado como lo habíamos hecho al principio, sino más redondo. El tórax lo hacemos mucho más ancho. El círculo del estómago más grande. Los hombros también los podemos hacer más anchos. Y así tenemos un personaje mucho más corpulento. Una vez que ya practiquen constantemente la figura humana, practicando ya no van a necesitar medir con, con las cabezas como habíamos hecho en el esquema anterior, sino que ya se va a ir definiendo por intuición y a ojo, digamos, midiéndolo de manera intuitiva, vamos a lograr hacer cuerpos que estén bien proporcionados. Si vemos que le falta un poco de altura en las piernas, lo corregimos a nivel boceto, y así con los brazos, si vemos que están más cortos de lo que deberían estar, podemos corregirlo en el boceto. Por ejemplo, aquí voy a hacer ahora un ejemplo de figura femenina, pero mucho más delgada de lo que le hicimos en el ejercicio anterior. Se dan cuenta, estoy usando la misma estructura, solo que le estoy dando a las figuras geométricas que estoy usando, le estoy dando un menor
un menor volumen. Vamos buscando las figuras geométricas, pero mucho más delgadas. Pero estamos siguiendo la misma estructura. Bueno, ahora para dibujo de caricatura podemos usar también, si por ejemplo ustedes quieren deformar un poco el estilo una vez que ya aprendieron a dibujar la anatomía humana realista, que ya la estudiaron, que ya practicaron lo suficiente como para asegurar que por lo menos tienen una noción básica de lo que es la anatomía humana y cómo está constituida la figura humana y cómo está estructurada desde los huesos. Podemos empezar a deformar y a caricaturizar un, un personaje. Por ejemplo, para la cabeza podemos hacer un óvalo o podemos hacer un óvalo de forma vertical o un óvalo también de forma horizontal. O podemos usar otras formas de cabeza como una forma trapezoidal también para hacer nuestros personajes. Vamos a agarrar la misma estructura que agarramos cuando hicimos la figura humana realista, digamos, entre comillas, pero ahora vamos a hacer formas mucho más fuera de la realidad. Por ejemplo, aquí estoy usando, en vez de usar las figuras que usé anteriormente, simplemente estoy dibujando una figura como una pera y ese es el torso de nuestro personaje. Ponemos los pies. De ahí tenemos la estructura para un personaje de caricatura. Por ejemplo, vamos a quitar un poco este ejemplo. Y este personaje de acá que le hice la cara como de forma de trapezoide, quiero que sea un personaje caricaturesco pero fornido. Entonces voy a dibujar otra figura trapezoidal pero invertida. De ahí podemos dibujar, por ejemplo, los músculos.